Buenas chicos, espero que estén muy bien, espero que les interese, les sirva de mucho, perdón, esta clase, microclase de práctica profesional 1 en la terapia racional emotiva de ELIS. Mi nombre es Marlene Johanna Pachón Poveda, soy psicóloga en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tengo una maestría en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Bueno chicos, continuando con la temática de terapia racional emotiva, es importante que conozcan los conceptos básicos desde la parte conductual y desde la parte cognitiva para así poder entender un poco más la terapia racional emotiva de ELIS y poder realizar ese análisis funcional que nosotros necesitamos para así poder identificar esos pensamientos, identificar esas creencias que se da dentro del modelo o dentro del proceso terapéutico que vamos a realizar teniendo en cuenta la terapia racional emotiva de ELIS. Cuando hablamos de una terapia cognitivo-conductual, hablamos que digamos, ella identifica los pensamientos, emociones y conductas que toma conciencia dentro de nuestro repertorio, ¿cierto? Que ella aprende a generar herramientas, ya sean positivas o negativas, según nuestros procesos de aprendizaje. Teniendo en cuenta, Ellis habla que la terapia racional emotiva permite tener en cuenta que esa inestabilidad que nosotros tenemos se da a través de esas interpretaciones irracionales, desesperanzadoras, autoderrotistas que nosotros tenemos entre los diferentes acontecimientos de nuestra vida ante esa evaluación que nosotros tenemos de los diferentes eventos. Teniendo en cuenta eso, él diseña esta terapia con el fin de minimizar todos esos trastornos y esas emociones que se fomentan durante el repertorio o durante esa ejecución de esas herramientas, donde dice, bueno, ustedes como pacientes, nosotros como entregamos eso para que ustedes empiecen a tener más responsabilidad de sus creencias, más responsabilidad de ese mantenimiento de esas creencias para así generar mejores herramientas y ver las diferentes alternativas que hay a su alrededor. Todo eso se tiene en cuenta también a través de ese análisis funcional donde nosotros determinamos y comprendemos el por qué se piensa, por qué se siente de cierta manera o por qué actúa de cierta forma una persona. ¿Cierto? Vale recordar que hay que tener en cuenta los conceptos desde la parte conductual, desde la parte cognitiva, para que puedan desarrollar de mejor manera esta terapia como tal. Cuando estamos en el modelo ABC de la conducta descrito por Ellis, vamos a ver que hay un proceso activador, ¿cierto? O aversivo, creencias o consecuencias emocionales y conductuales, ¿vale? Cuando estamos hablando desde ese proceso, podemos decir que cuando ese acontecimiento, eso que nos perturba, ese acontecimiento que de pronto genera un malestar a mí y que inmediatamente va a dar ciertos pensamientos de frustración, ciertos pensamientos de autodestructivos que hace que yo actúe de cierta manera ante esas interpretaciones que genero alrededor mío, ¿cierto? Ante ese acontecimiento. Por ejemplo, cuando ustedes probablemente es aversivo para ustedes el hecho de decir que van a realizar un proceso de exposición ante diferente X o Y tema, ese es un acontecimiento perturbador porque durante experiencias negativas ustedes pues no han generado bien esa habilidad o algún acontecimiento que pasó negativo dentro de clase hace que de pronto sea un proceso perturbador para ustedes y que esas creencias se generen ciertos pensamientos negativos de que me voy a bloquear, no voy a poderlo realizar, al profesor no le va a gustar cómo expongo, no me sé la temática, así lo haya estudiado una y otra vez en el proceso y que esto genere una consecuencia de frustración, de, eh, de, de, de emociones negativas y un proceso más conductual, el hecho de que probablemente la persona esté muy ansiosa, no genere la participación, realmente se bloquee y que esto o no presente la exposición debido a que eso le genera a él o a ella un proceso muy aversivo dentro de los repertorios o dentro de sus experiencias que ha tenido. Bueno, para terminar, dentro de las técnicas de la terapia racional emotiva conductual de Ellis,
El terapeuta consiste en preguntar y en discutir de manera racional cada uno de los acontecimientos que en estos momentos están perturbando al paciente. Dentro de esas técnicas se utiliza el ensayo racional emotivo, el método socrático, el debate filosófico, la imaginación racional emotiva, el autoanálisis racional, las imágenes racionales emotivas. Por ejemplo, el método socrático lo que hace es realizar preguntas sistemáticas respecto a ese acontecimiento, centrándose en ayudar a la persona, hasta el objetivo que el paciente, ¿cierto?, aprenda a corregir ese racionamiento de manera más lógica, de pasar de lo ilógico a lo más lógico y darle hasta llegar a un punto de que el paciente empiece a autogestionarse, autocuestionarse, ¿cierto? Y formar ciertas preguntas de manera independiente. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de ese autoanálisis racional, habla de esa estructura del paciente donde empieza a descubrir esa causa, efecto que tienen nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra parte física ante cualquier problema y empezar a identificarlo ante las diferentes situaciones y empezar a generar cambios y ayudar de manera más lógica de qué pensamientos debo tener ante el conocimiento, de qué emociones debo generar en realidad y qué cambio conductual vamos a realizar. O debatir las creencias irracionales donde él empieza a cuestionar y a desafiar la validez de mis ideas. Realmente llego a unas ideas ilógicas, a unas ideas más lógicas y empezar a generar esas hipótesis y a sostenerse a sí mismo ante los eventos y empezar a generar ese cuestionamiento y empezar a desafiarlo y a debatirlo para llegar a un punto más racional. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta temática. Obviamente deben empezar a investigar un poco más lo que les decía desde la parte cognitivo, desde la parte conductual, para que así puedan llegar más fácil a entender todo lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. Muchísimas gracias y se encuentra la parte de donde está la información, donde ustedes pueden verificar la bibliografía o empezar a ver esos fundamentos de psicología clínica. Y muchísimas gracias.